un 85% de personas se caen del funnel de conversión porque no encuentran su método de pago favorito. Y les da pereza, ¿no?, coger la tarjeta de crédito. Les da pereza no encontrar el método de pago que buscan. El mercado de los pagos internacionales está en plena ebullición, como me gusta decir a mí. Sucede tantas innovaciones, lanzamientos, que es incluso difícil estar al día con todo lo que pasa en el mercado. En cuanto nos empecemos a acostumbrar un poco al pago instantáneo, lo vamos a dar por hecho y el no instantáneo va a parecer un error. No sé si en 5 años todo esto pasará a ser mainstream casi, pero creo que va a haber un cambio muy acelerado. Bienvenidos a PayTalks, una serie de episodios de podcast organizados por Pagonex Payments y Microsoft con algunas de las mentes más brillantes del sector. Con más de 70 mercados activos y SEPA Instant en plena expansión, los pagos instantáneos ya son el presente, son una realidad. Hoy descubrimos cómo los negocios se preparan para lo que está al caer en materia de pagos instantáneos. Bienvenido, Paco Huerta. Encantado. Gracias por estar aquí, Matías Gameroni. Muchas gracias. ¿Desde dónde viajabas ayer? Vine desde Ámsterdam ayer. Gracias por hacernos hueco. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal, Susana Delgado de Swift? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David Hurtado? Bienvenido. Un placer, muchas gracias. Placer tener también a Microsoft aquí. Bueno, pues si os parece, arrancamos con ese Ladies First, así que empezamos contigo, Susana. Y hablando de cómo hay nuevos raíles de pagos instantáneos, tecnología que está evolucionando, cambiando con pues, blockchain, inteligencia artificial, ¿cómo un canal como Swift sigue siendo relevante? Pues sí, el mercado de los pagos internacionales está en plena ebullición, como me gusta decir a mí. Sucede tantas innovaciones, lanzamientos, que es incluso difícil estar al día con todo lo que pasa en el mercado. Por un lado, los sistemas de pagos instantáneos están proliferando. Tenemos muchos casos de éxito en el mundo. Si miramos a Latinoamérica, Pix en Brasil. Si miramos aquí en Europa, pues el esquema SEPA Instant Credit Transfer permite que tengamos pagos instantáneos no solo a nivel doméstico, también entre países europeos, ahora con la Instant Payment Regulation. Y si miramos a Asia, hay muchos ejemplos de éxito, como UPI en India o como PayNow en Singapur. Y lo que está sucediendo allí es que estos sistemas están yendo más allá de cubrir los pagos domésticos, están haciendo interlinking bilateral entre ellos para cubrir pues, corredores internacionales de remesas, por ejemplo, u otros casos de uso. Cuando miramos a las redes de blockchain, por ejemplo, también están proliferando. Hay muchas de distinta naturaleza. Pues hay algunas que vienen de la mano del sector privado, de una entidad financiera, hay otras que están guiadas por un banco central, otras que son el resultado de un consorcio de bancos que se unen para formarla, incluso otras pues son una colaboración entre el sector público y privado. No obstante, hay todavía muchas preguntas abiertas sobre estas nuevas plataformas, como por ejemplo cuál es el coste de integración, y no solo integración, sino también cómo se van a hablar con todos los cientos de aplicativos que tiene un banco que dan información al pago o que consumen información del pago. ¿Cuál es la habilidad de cumplimiento con las regulaciones en cada una de las jurisdicciones en las que operan? Y también cuál es la estrategia de monetización. Al fin y al cabo, las entidades financieras pues, necesitan una sostenibilidad financiera cuando adoptan una nueva plataforma y necesitan entender cuál es el modelo de monetización. Y para añadir más complejidad, tenemos los nuevos activos de distinta naturaleza, las CBDCs emitidas por los bancos centrales, las stablecoins, las cryptocurrencies. Al final es una nueva forma de dinero que también tiene que ser transportada. Entonces, en Swift, ¿cómo vemos todo esto? Pues a ver, Swift surgió hace 50 años para dar interoperabilidad entre distintas entidades financieras y permitirles que enviaran dinero de una a otra sin necesidad de estar conectadas. Lo mismo sucede ahora, ¿no? El panorama es mucho más fragmentado, mucho más complejo, hay muchísimos más actores, pero las oportunidades son aquellas de interoperar. Pues, por ejemplo, hemos estado conectados con infraestructuras de mercado que son las RTGS, pues ahora añadimos los sistemas de pagos instantáneos. Hemos sido capaces de enviar dinero a un recipiente que es la cuenta bancaria, ahora añadimos otros recipientes que son las digital wallets. Hemos movido dinero fiat, ahora podemos mover dinero digital y hemos interconectado actores del mundo financiero como bancos y fintechs y ahora también pues miramos a estas plataformas de blockchain que están surgiendo. Así que en definitiva, interoperabilidad entre el sistema financiero.
David, desde el punto de vista tecnológico y de innovación, ¿cuáles son algunos de los retos que tenemos para adoptar los pagos instantáneos? Pues yo creo que en este tipo de sistemas complejos, que yo creo que ya con lo que comentaba Susana nos hacemos una idea de la complejidad de este sistema, siempre tenemos que integrar procesos con sistemas informáticos con personas, ¿no? Un poco esa es la integración, y además en este caso hablamos de sistemas informáticos de diferentes entidades y de procesos que saltan entre diferentes entidades y tal. Entonces, el punto, yo creo, en la complejidad, aparte de la propia complejidad técnica de integrar sistemas, tenemos el factor humano. Normalmente cuando un ser humano entra en un proceso es porque hay un proceso de revisión o algo así, y eso por naturaleza es asíncrono y por naturaleza es largo en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que el requisito de los pagos instantáneos, de que sea instantáneo, choca un poco con la posibilidad de introducir a una persona como parte del proceso. Entonces, para escenarios muy sencillos en el que entre dos personas intercambian una pequeña cantidad, o entre socios conocidos cantidades habituales, el proceso puede estar claro, pero cuando vamos ampliando a escenarios un poco más complejos, donde necesitamos intervención humana, ahí es donde se choca con la inmediatez. Yo creo que el problema es la complejidad de engranar todas las piezas junto con la necesidad de inmediatez, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que estamos ahora. Seguro que, hablando, David, de la parte tecnológica, ¿no?, de cómo integrar esos pagos instantáneos con los múltiples actores y ese engranaje tecnológico, seguro que Paco, que forma parte del equipo que está construyendo la plataforma global de pagos del Banco Santander, tiene algo que decir. Sí, bueno, en definitiva estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba David, ¿no? Es todo un reto tecnológico de amplísima cobertura y con muchísimas vertientes. Pero en definitiva, a mí me gusta mucho resumir lo que hacemos en Pago Next Payments como seguramente reutilizar o utilizar tecnologías que todos los actores de la industria, proveedores de servicios SaaS, están utilizando. No hacemos nada revolucionario ni radicalmente diferente, pero sí que es verdad que tenemos unos objetivos muy, muy claros y muy marcados por la industria en la que operamos, ¿no? Performance, rendimiento de las transacciones. Al final estamos procesando millones, billones de transacciones por cada año. Pues clarísimamente es uno de los objetivos a cumplir. Pero además que ese rendimiento no puede venir aislado pues, de una alta resiliencia de las operaciones. Los pagos es algo que no puede fallar. Nuestros clientes dentro del Grupo Santander, por ejemplo, en el mercado abierto, pues son sistémicos. Los pagos no pueden dejar de ocurrir, ¿no? Así que, bueno, pues sí, son tecnologías modernas, no son distintas. Como comentaba antes, pues hablamos de elementos que se despliegan en clouds públicas, con arquitecturas basadas en microservicios. Insisto, nada fundamentalmente distinto, pero con esa orientación de servicio crítico que caracteriza este tipo de operaciones y este escenario. Y hablando de servicio, pensando en los negocios, ¿cómo Stripe está fomentando el producto de pagos instantáneos en los negocios y, sobre todo, cuál es el valor diferencial para ellos? A ver, los pagos instantáneos es algo que obviamente observamos desde hace tiempo en Europa, pero también en el resto del mundo. Hay una proliferación de métodos de pago instantáneos account to account, y claramente nuestra misión es poderlos integrar y saberlos ofrecer a las empresas que trabajan con nosotros, ¿no? No puedo destacar una industria especial, porque ya son muchas las compañías que pertenecen a diferentes industrias que están trabajando con la plataforma de Stripe. Hay más de 100 compañías que ya están procesando más de 1.000 millones y son líderes de categorías diferentes, así que es algo absolutamente horizontal. El tema de pagos instantáneos tiene muchos usuarios, ¿no? Si pensamos a la cantidad de usuarios que tiene, por ejemplo, Bizum en España, o comentábamos, lanzamos Satispay en Italia ahora en abril, y el primer mes ha sido fantástico en términos de adopción. Así que hay apetito en el mercado para estos métodos de pago, especialmente en el área de B2C. Comentaremos a lo mejor también el B2B, pero en el B2C lo que es fundamental no solamente es que un usuario encuentre su método de pago favorito. De hecho, un 85% de personas se caen del funnel de conversión porque no encuentran su método de pago favorito. Y les da pereza, ¿no?, coger la tarjeta de crédito. Les da pereza no encontrar el método de pago que buscan. No es cuestión de tarjeta, porque si estamos hablando de otro método de pago que puede ser un account to account, hablábamos de Amsterdam antes, ¿no? En Holanda usan Ideal, y si no lo encuentran, pues hay mucha gente que se cae del funnel de conversión. Entonces, volviendo a tu pregunta, o sea, el valor, claramente hay un valor tecnológico, pero lo que busca una compañía es la conversión,
¿no? Y hemos mencionado muchos de los aspectos que intervienen en la conversión, ¿no? Has mencionado la disponibilidad. Eso es un factor crítico. Podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si en ese sistema se cae un Black Friday, pues es imposible que la adopción sea la que una compañía está esperando, ¿no? Hemos mencionado inteligencia artificial. Otra vez, una gran aplicación de la inteligencia artificial es el fraude. Es la detección y la remediación del fraude. Aplicando inteligencia artificial, nosotros tenemos un producto que se entrena con todo el volumen que va por Stripe, que se llama Radar. Con inteligencia artificial hemos conseguido reducir un 80% el número de ataques exitosos de car testing, que es el ataque quizá más común en esto, ¿no? Entonces, otra vez, lo que se busca es la conversión y, por supuesto, encontrar ese método de pago que tanto nos gusta, ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico, para la parte B2B, ¿cuál sería ese valor diferencial, Paco? Porque él ha explicado muy bien, ¿no?, la parte de los merchants, el B2C, pero desde el punto de vista B2B, ¿cuál es ese valor? Progresamos en un escenario donde clarísimamente no se puede evolucionar con una aplicación de una tarifa por transacción. Sobre todo en el mercado SEPA, como estamos viendo, es un modelo de negocio que para Financial Institutions no va por ahí, digamos, ¿no? Necesariamente esto nos aboca a buscar elementos de valor añadido. Y hay todo un campo todavía por explorar, ¿no?, de cómo enriquecer la experiencia de pagos instantáneos para Financial Institutions, qué servicios se pueden proporcionar a esas organizaciones, a esos negocios. Creo que hay dos campos bastante claros. Uno es todo lo que tiene que ver con Embedded Finance. Ahí estamos viendo, tenemos experiencias en primera persona de nuevos casos de uso que se están explorando, cómo introducir elementos de pago en los procesos más habituales de las compañías, tanto en procesos de pay-ins como payouts, etcétera, etcétera. Vemos que hay un potencial tremendo. Introducción de mecanismos, lo estaba comentando Matías hace un momento, en marketplaces, clarísimamente. Una experiencia lo menos agresiva posible para el usuario final, pues es absolutamente crítica, ¿no? Por ahí creo que tenemos muchísimo camino que recorrer. Como se suele decir, estamos en early days, ¿no? Hay todo un camino por explorar, pero vemos muchísimo. Y luego hay otro apartado que es, pues, exactamente lo que mencionaba, ¿no? Componentes de valor añadido. Y aquí, pues, como motor de pagos vemos que podemos introducir valor en prácticamente todo el ciclo de vida de un pago. Empezando por la iniciación, pues APIs mucho más amigables, mucho más sencillas de utilizar, que se pueden licenciar por separado, por ejemplo, o procesamiento de pagos en masa, ¿no?, vía archivo. Creemos que son propuestas de negocio que son interesantes, ¿no?, para negocios, ¿no?, para que al final pues esa experiencia de integración sea la más sencilla posible. Utilización de mecanismos de Smart Routing, por ejemplo, buscar la ruta más óptima para terminar en una destinación determinada, temas de cambio de divisa, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, explotación de datos. Clarísimamente podemos propulsar otros negocios auxiliares, tipo análisis de riesgo de créditos, por ejemplo, en lo mismo, nuestros clientes habituales, ¿no?, Financial Institutions. Es difícil quedarse con solo un aspecto, pero que sí que vemos que hay pues toda esa constelación de servicios que poquito a poco vamos a ir explorando. Y vemos, insisto, ese potencial y esa capacidad de generar muchísimo valor en muchísimos ámbitos distintos, ¿no? Sí. Y Susana, desde el punto de vista de interoperabilidad, que era un poco el trending topic que mencionabas antes, ¿cómo garantiza el canal de SWIFT esa interoperabilidad tanto regional como internacionalmente? Pues mira, un pago internacional, digamos que está compuesto de dos patas, una que es la pata internacional entre el país que envía y el país que recibe, y otra que es la pata doméstica, que es cuando el pago pues entra ya en el país que recibe y llega al beneficiario final. Y quizá contra toda intuición es esta pata internacional la que es más eficiente, es más rápida. En pocos minutos pues se completa en la mayor parte de los pagos. Sin embargo, la pata doméstica, por distintas razones, pues suele tardar varias horas y a veces incluso días. Entonces, conectar el pago internacional a un sistema de pagos instantáneo tiene muchísimo sentido porque te beneficias de la naturaleza de instantaneidad de este sistema de pagos y como esta pata internacional pues es también cuasi instantánea, pues tenemos un pago muy eficiente.
parte. Dicho así parece muy fácil. ¿Qué pasa? Que estos sistemas se crearon para el uso doméstico, es decir, no reconocen los pagos que vienen del extranjero y para reconocerlo necesitan pues, de un esquema que abra esta posibilidad. Y es súper importante porque el banco beneficiario tiene que saber de dónde viene el pago, porque si ese es un pago internacional, pues conlleva más riesgo, tiene pues, que haber un chequeo de listas de sanciones, monitoreo de transacciones, etc. Más y más vemos que nos movemos en esta dirección y ya tenemos sistemas de pagos instantáneos que están abiertos a recibir pagos internacionales. Por ejemplo, en PP, en Australia, pues ya los recibe, entonces pagos a Australia son instantáneos. Y también ahora en Europa, con el sistema de One Leg Out Instant Credit Transfer del European Payment Council, que se abrió a finales del año pasado, pues también tenemos esta posibilidad. Ahora estamos en una fase en la que los bancos lo están adoptando, pero vamos, que poder se puede, ¿no? Y lo que sucede ahora es que, claro, el banco que recibe pagos instantáneos le da esa ventaja a su cliente, pero también al cliente del otro banco en el otro país que envía. Y bueno, pues lo que reclaman es reciprocidad, que quieren que más sistemas abran esta posibilidad para que ellos también se beneficien cuando ellos envían pagos. Es imposible tener a David Hurtado aquí y no preguntarle por temas de inteligencia artificial. No sé, hazte la pregunta tú solo. Cuéntanos cómo nos va a cambiar la vida la inteligencia artificial con respecto al tema de los pagos instantáneos en general. En general, de hecho, tengo una que es la que traía preparada, pero según os oigo hablar se me ocurre otra más. O sea, yo creo que a nadie se le escapa que estamos en el mundo de la revolución de la inteligencia artificial generativa. Es importante generativa, esto no es la inteligencia artificial tradicional. Yo creo que hay un poco de lío, el nombre no está muy bien puesto. Y si escucháis alguna vez a alguien que dice esto de la inteligencia artificial no es nuevo, esto llevamos años haciéndolo, no es verdad. O sea, son dos tipos de inteligencia artificial y la nueva es completamente distinta. Inteligencia artificial, como comentabas tú, Paco, y modelos predictivos, eso se queda, no va a ir a ningún sitio, lo vais a seguir usando, predicciones, recomendaciones, pero la nueva, la IA generativa, realmente es una tecnología que se comporta más parecido a una persona que a una tecnología. Lo cual le añade muchísima riqueza, pero también imprecisión. Pero habilita escenarios que hasta ahora no teníamos. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, procesos grandes en los que hay intervención humana, como decía al principio, a lo mejor para hacer un pago rápido, como decíamos, el sistema engrana más o menos bien, pero si tengo que hacer una reclamación tiene que haber una intervención humana, y se asume que como tiene que haber una intervención humana que revise, pues eso tarda tiempo, ¿no? Tenemos ya un tipo de inteligencia artificial que podría analizarlo como un ser humano y procesarlo instantáneamente, con sus peros y con sus problemas, en el sentido de no vamos a poner a la inteligencia artificial a tomar decisiones importantes, pero determinadas pequeñas decisiones la IA generativa lo hace muy bien. E insisto, es una tecnología que se comporta un poco más parecida a una persona, con lo cual podemos añadir capacidades de inteligencia humana en procesos tecnológicos, aportando esa inmediatez, que yo creo que en este mundo de los pagos instantáneos es lo crítico, ¿no? que tiene que ser. Pero luego además os escuchaba hablar de la parte de seleccionar el medio de pago, decías la tarjeta, no la quiero, decías tú también, Paco, lo de, aparte de los ratios de conversión de Stripe, lo de mejorar la experiencia de usuario. Entonces hay otro punto donde la IA generativa, y todavía no lo estamos viendo con todo su potencial, pero prácticamente ha llegado ya, que simplifica mucho toda la experiencia general de usuario. Ahora me pongo en el lado del cliente, el que quiere comprar, el que quiere pagar, el que quiere hacer una transacción. Y justo me acordaba, según nos escuchaba hablar, estuve trabajando el otro día en un caso de uso de compra online, era compra de billetes, y pensando cómo mejorar y tal. Y básicamente, después de un par de años trabajando muy intensamente con inteligencia artificial generativa, la sensación que me da es que todo el proceso de compra online es un completo disparate. En este caso era un tema de viajes, yo me quiero ir de un sitio a otro y tengo que rellenar formularios complejos simplemente para decirle al sistema que me quiero ir un día a una hora y volver otro día a otra hora. Y eso, que debería ser un par de frases, una conversación, entre seres humanos se resuelve con una conversación, con las tecnologías antiguas es un rellenado de formularios, búsqueda, selecciona el método de pago que comentabas, ¿no? Que no es el que me gusta, que yo quiero pagar de otra forma, que no sé si admite mi tarjeta, que sí qué método, que si Stripe o PayPal, que si tal. Todo eso, con la IA generativa lo podemos convertir en una conversación muy sencilla. Entonces, mi sensación es que la IA generativa va a cambiar muchísimo, va a simplificar muchísimo los procesos. Tanto en la parte de backend se van a poder hacer cosas que no hacíamos antes, como añadir inteligencia y capacidad de decisión, que ahora no tenemos, como simplificar muchísimo la experiencia del usuario en ambos sentidos, ¿no?
¿Algo que añadir por aquí sobre el tema IA? La verdad es que es difícil añadir algo a eso, ¿verdad? Nosotros hemos hecho algunos pinitos de análisis, ¿no? de inteligencia artificial generativa. Volvemos a la misma concepción de antes, ¿no? que mencionaba, que seguramente tiene aplicación en múltiples etapas de un pago, ¿no? En lo que a nosotros nos concierne, en el procesamiento como tal del pago, pues vuelve a haber toda una playa de distintos escenarios, ¿no? Así que creemos que tiene muchísimo potencial en, una vez más, simplificación de la generación de mensajes de pagos. Y hay un caso de uso muy, muy interesante que hemos empezado a explorar también, que tiene que ver con las adaptaciones a todo el marco regulatorio, ¿no? Y que eso se haga de una forma más o menos automática, ¿no? Suele ser un esfuerzo para nosotros, siendo un proveedor de servicios o proveedor de una plataforma tecnológica y conociendo el mercado de pagos, que bueno, es absolutamente crítico mantenerse siempre al día por temas de regulación, pues que esas adaptaciones se puedan básicamente ir a buscar donde se publican y que haya un bucle, digamos, cerrado que retroalimente la forma en la que está concebida la plataforma y que facilite todos esos procesos, pues supone un ahorro de costes y de esfuerzo muy, muy grande. Solo un ejemplo, seguramente uno de los más específicos del área en la que nos movemos, pero sí que permanecemos muy, muy atentos a todo lo que tiene que ver con la GenAI, porque creemos que vuelve a ser ese factor diferencial seguramente que nos puede ayudar mucho. Si os parece, nos vamos a poner en modo predictivo. Bueno, Matías, ¿querías decir algo? Yo si queréis completo un poco, porque me parece muy interesante lo que decía David, y si queréis os doy también la perspectiva de una empresa que tiene que gestionar una plataforma de pagos, ¿no? y cómo eso interviene. Lo que estamos viendo es muchísima adopción, por ejemplo, a la hora de configurar, por ejemplo, el motor de reglas de fraude o extraer datos de la base de datos, etcétera, etcétera, que introducir inteligencia artificial generativa en ese proceso, lo que está abriendo está como democratizando el uso de estas herramientas que quizá antes, si eres una empresa muy grande y tienes un equipo de muchas personas que hacen fraude o muchos científicos de datos, pues quizá ya lo estaba resolviendo. Pero una empresa quizá mediana, quizá más cercana también a nuestras economías, pues la posibilidad de poder interactuar con las herramientas en lenguaje natural está resolviendo muchísimos gaps de conocimiento, de programación, etcétera, etcétera, que antes era imposible de resolver. Y así me parece, vamos, un ejemplo, no sé, que me gusta mucho mencionar. Si os parece, quería preguntaros el ponernos en modo predicción y cuándo creéis que la funcionalidad del pago instantáneo va a ser ya el presente en cualquier negocio, casi hasta en materia de pagos internacionales. ¿Cuándo creéis que va a suceder eso? Qué buena pregunta. Yo no tengo ni idea. Quiero decir, creo que en general somos malos haciendo predicción de futuro, pero yo soy especialmente malo en eso. Pero la sensación que me da es que es ese tipo de cosas que en cuanto nos empecemos a acostumbrar un poco al pago instantáneo, lo vamos a dar por hecho y el no instantáneo va a parecer un error. Entonces, mi sensación es que no sabría responder a la pregunta de cuánto. Aquí sois vosotros los que sois expertos en ese tema, pero creo que la demanda del usuario, la demanda del consumidor, la experiencia de usuario va a marcar un poco la pauta y va a acelerar eso. Va a ser como que esto tarda un día en procesarse. ¿Qué estamos en los años 80? En realidad, yo creo que esa es la sensación que va a ocurrir y que ya estamos viendo en algunos medios online, ¿no? Que algunos medios online funcionan mucho mejor que el tradicional y ya asumimos que el tradicional tiene un problema, cuando en realidad llevamos toda la vida con ello, ¿no? Luego, no sabría responder a la pregunta, pero yo diría que muy rápido. Susana, ¿qué Mira, opinas? yo voy a decir 2030 por un tema, porque todo el mundo es verdad que habla de la inteligencia artificial, pero a puertas cerradas también todo el mundo habla de los sistemas tecnológicos obsoletos que los bancos todavía tienen y obligan a procesar los pagos por batches. Es decir, tienen que agregar pagos y procesarlos pues una vez al día o algo así. Entonces, esto ralentiza muchísimo los pagos. Si lo piensas, es que ya te lo está ralentizando de un día. Entonces, yo creo que aquí los bancos lo que acaban es prometiendo tu pago se enviará de 3 a 5 días laborables. Pero eso en realidad pues frustra bastante al usuario y no quiere decir nada concreto. Entonces yo creo que aquí va a haber muchísimo avance, tiene que haberlo, conforme los bancos pues siguen modernizando su tecnología, siguen migrando al cloud, adoptando las APIs. Verdaderamente los sistemas que funcionan por batches van a desaparecer y va a ser todo mucho más instantáneo.
y yo creo que pues, de aquí a 5 años sí que veremos que estos statements como de 2 a 5 días laborables recibirás el pago desaparecerán. Pero incluso nosotros como consumidores, ¿no? Cuando compramos algo, lo pagamos y nuestro dinero desaparece de la cuenta inmediatamente. Pero cuando vamos a devolver un artículo, ¿no? Ahí tarda. te dicen, tienes que esperar 5 días laborables. Es muy frustrante. Por la intervención del humano, que tiene que haber un humano que revise eso, a ver si se hace o no. Y eso ya no va a hacer falta. Stripe, tardáis mucho en devolver lo que devuelve. Yo creo, yo realmente soy un poco más optimista en esto. O sea, yo creo que ya estamos en esta fase. Yo no recuerdo cuando me di de alta por primera vez en Bizum, pero han pasado años. O sea, yo creo que estamos acostumbrados a que el dinero se pueda mover de forma instantánea. Voy a completar una cosa que estabas diciendo antes que me parece muy interesante en el ámbito B2B, ¿no? En el ámbito B2B, el pago instantáneo lleva años monetizándose hasta, ¿no? Las plataformas de software o los Ubers del mundo monetizan la posibilidad de hacer pagos acelerados o pagos instantáneos a sus clientes, en este caso los conductores, ¿no? Entonces, es algo que ya es parte de la economía. Y creo que eso sí, hay muchísimo recorrido, porque es verdad, se empieza distribuyendo pagos, pero la finanza embebida, lo que tú decías antes, es un mercado que en 2029, si recuerdo bien el número, será de 240.000 millones de dólares. O sea, es un mercado grande y es un mercado muy interesante porque todos estos nuevos actores lo que están haciendo son que la compañía de software vertical se convierten en un canal de distribución de producto financiero que es potentísimo, porque claramente detrás tienen a muchísimas pequeñas y medianas empresas y el coste de adquisición para un banco de estas compañías es altísimo. Entonces, nosotros vemos un crecimiento bestial en ese sector y ahí hacemos mucho partnership con los bancos, donde nosotros nos convertimos en ese canal de distribución junto a estas compañías de software que lo que buscan es diversificar su producto y poderlo monetizar. Y los pagos son un ejemplo perfecto de eso. Si os parece, ya por terminar, si hay algo que no hayamos preguntado hasta ahora, es el momento de decirlo. Por lo tanto, Paco, no sé si tienes algo que añadir a esta mesa redonda. Bueno, voy a completar el ciclo con mi predicción de andar por casa. Cambiando un poquito el tono de la respuesta, por supuesto, lo que hemos comentado y yo me sumo a esa visión, en la zona europea pues va a tardar un poquito, ¿no? Todo esto en consolidarse. Pero no olvidemos, justamente lo comentaba Susana al principio, ¿no? Hay mercados donde los pagos instantáneos son básicamente el método fundamental y preferido de pagos. Nos vamos a India o nos vamos a Brasil con Pix. Es absolutamente increíble la penetración del servicio y cómo ha ido creciendo. Hasta hace muy poquito tiempo, muy poquitos meses, Pix crecía doble dígito por mes, que es absolutamente brutal. Creo que estamos todavía lejos en Europa de esa tasa de crecimiento y de esa penetración. Creo que hay factores muy fundamentales que se tienen que resolver. Para mí el tema de la adquiriencia es crítico, quizá una visión un poquito más de consumer to business, pero sin una adquiriencia apropiada todavía hay una barrera de entrada muy, muy grande, ¿no? Es una experiencia de usuario muy fragmentada. Pero en el B2B, en Brasil, por ejemplo, estamos hablando de prácticamente todos los pagos se hacen por Pix ya, ¿no? A nivel empresarial y a nivel corporativo. Creo que todo eso llegará. Me sumo también a los comentarios de Matías. Creo que hay mucho más de lo que parece, seguramente, en todo esto. Hay mucho más. Seguramente hay un efecto iceberg, ¿no? Se ve un poquito solo de la representatividad que tienen los pagos instantáneos, y ahora sí me centro en Europa, pero hay temas que se tienen que resolver y creo que estamos por el buen camino. No sé si en 5 años todo esto pasará a ser el mainstream casi, pero creo que va a haber un cambio muy, muy acelerado. Bueno, pues muchas gracias por vuestras predicciones, por vuestro tiempo, por vuestra sabiduría, por estar aquí hoy después de un viaje internacional ayer a las 12 de la noche y esperamos repetir pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.